Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy MacHosan y este es el canal de YouTube del blog de Naseros. Y como ya sabes, Naseros es el medio más grande del mundo en habla hispana sobre NAS, redes, multimedia y almacenamiento. Hoy vamos a ver un vídeo que hace mucho tiempo que me estáis pidiendo, sobre el que he recibido muchísimas preguntas y muchísimas dudas, y es la configuración y optimización de un router para gaming. Cómo conseguir una baja latencia. La latencia es muy importante en una red porque es el tiempo que tarda en fluir la información a través de ella, y hoy os voy a enseñar cómo bajarla, cómo mejorarla y cómo tener una mejor experiencia con los juegos online. La baja latencia no solo es importante para el gaming, para los juegos online, también es muy importante, por ejemplo, para el control de equipos remotos, para videoconferencias, para telefonía, por ejemplo, pues para que los datos obtenidos de sensores críticos puedan llegar pronto a su destino, pues como es lógico, para ser analizados y tomar decisiones en consecuencia, es decir, para muchísimas cosas. En resumen, podemos decir que es para cualquier servicio o cualquier aplicación que necesite manejar datos en tiempo real. Imagino que lo que más os interesa a muchos de vosotros es la configuración del router para gaming, porque de hecho, como ya digo, es para lo que me lo habéis pedido, pero antes que nada tengo que dejar bien claro que todo el contenido, tanto de este vídeo como del post que he realizado que va acompañando a este vídeo, que lo tenéis como de costumbre en las notas del vídeo, todos los conceptos que voy a explicar son válidos para optimizar cualquier red, para optimizar la latencia de cualquier red, sea tanto para uso doméstico como para uso profesional o empresarial. No está delimitado solo para el gaming. Aunque yo voy a centrar este vídeo en el gaming porque muchos de vosotros me lo habéis preguntado, pero que sepáis que si no eres un jugador, si no eres un jugón, también te interesa mucho este vídeo porque vas a poder optimizar la latencia de tu red independientemente del uso que vayas a hacer de ella. Entonces, como ya he hecho muchas otras veces, voy a dividir este vídeo en dos partes. Una primera parte que será de teoría explicando los conceptos básicos en los que luego nos vamos a apoyar, para luego en un segundo vídeo ver de una manera ya práctica cómo optimizar el router para gaming. Como ya he dicho, no solo para gaming, sino para cualquier tipo de red, para bajar cualquier tipo de latencia, independientemente del uso al que vaya destinado. Aquí tenéis un vídeo que me hace mucha gracia, es un vídeo que me gusta mucho porque refleja muy bien lo que es la latencia o el lag en una red. Como podéis ver, el hombre suelta la pelota y el perro se queda mirando arriba y tarda mucho tiempo en reaccionar. Tarda mucho en reaccionar y en ir a por la pelota. Esto es lo que ocurriría en una red. Sería un retardo, sería como una ralentización de todo el sistema que no va de una manera fluida, que no responde rápido el sistema, y básicamente eso es una alta latencia, lo que le ocurre a este perro. Este es el caso, por ejemplo, de los videojuegos online, donde los jugones, y bueno, ya sabéis que se le llama jugones a esta gente que le gusta mucho el videojuego online o que están todo el día con los videojuegos. Entonces, en este tipo de perfil de jugón, le dan muchísima importancia al ping. ¿Por qué? Pues muy sencillo, pues porque en los juegos de acción, en los juegos online, donde unos jugadores compiten contra otros, el tener una latencia muy baja es importantísimo porque ofrece una mayor ventaja competitiva, y tener una latencia baja es muy importante frente a tu rival. Como ya digo, no solo vale para los jugones. Por ejemplo, un caso profesional sería en el caso del control remoto de un ordenador. Si tú, por ejemplo, estás dando soporte técnico con un programa como TeamViewer o VNC o AnyDesk, es decir, cualquier programa de soporte técnico en el que estés haciendo un control remoto de un ordenador, necesitarás que la latencia o la respuesta entre tu ordenador y el ordenador que estés controlando sea muy rápida, sea muy baja. Si no es así, ya sabes lo que ocurre, que tú mueves el ratón en tu ordenador y luego le cuesta mucho moverse el ratón del ordenador que estás controlando, y viceversa, por lo cual, si tienes una gran diferencia de tiempo entre lo que tú haces y la respuesta del ordenador controlado, o al revés, si tienes mucho lag, si tienes mucha latencia, es muy complicado trabajar. Es algo insufrible, seguro que más de uno de vosotros lo ha tenido que realizar, ya no sea a nivel profesional, sino a lo mejor dando soporte a su padre o a un amigo, y ya sabéis que si hay mucho lag, si hay mucha diferencia entre el ordenador controlado y el controlador, se hace muy mal. Entonces vamos a ver qué factores o qué cosas tenemos que tener en cuenta. Antes de nada, y como es lógico, doy por sentado que todos los jugones, siempre que pueden, tienen sus consolas conectadas por cable y no por Wi-Fi. Ya sabéis que las conexiones inalámbricas incorporan todos los problemas intrínsecos a este tipo de conexiones, como los problemas de saturación de la frecuencia utilizada, el canal escogido, la distancia al router, si el router es sumimo o mumimo, el protocolo de conexión, es decir, infinidad de problemas. Todo esto ya sabes que he hecho varios podcasts dedicados al tema de las Wi-Fi. Si no los has escuchado, puedes ir a cualquier gestor de podcast, los puedes descargar desde ahí, buscas Naseros Podcast y allí los tenéis. Veréis como hay dos exclusivos solo para redes Wi-Fi y bueno, los descargáis y ahí está todo. Vamos a ver una serie de factores que influyen en una conexión y que pueden afectar negativamente a la latencia.
Como de costumbre, no te preocupes, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla, con herramientas accesibles por todo el mundo y que sean fáciles de utilizar. No vamos a utilizar complejas aplicaciones para análisis de redes, ni VLANs para discriminar el tráfico, ni cosas por el estilo. Eso lo dejo para más adelante, seguramente haré otro vídeo explicando todo esto, pero bueno, vamos a ir poquito a poco, vamos a ir despacio y vamos a empezar por lo más sencillo. En la latencia algunos de los parámetros dependen de factores externos a nosotros y por lo cual no vamos a poder hacer nada, y otros sí que son modificables y sobre ellos son sobre los que vamos a actuar. En este primer vídeo te voy a explicar unos conceptos básicos que vamos a necesitar más adelante. Son cosas que tienes que saber, que son el ping, el jitter, el buffer bloat y el quality of service. Te recomiendo que veas este vídeo porque voy a intentar explicarlo de una manera sencilla, con ejemplos como suelo hacer siempre, y si no entiendes todos estos conceptos, si no entiendes muy bien todo esto que vamos a ver ahora, que como vas a ver tampoco es tan complicado, lo que te puede ocurrir es que si vas directamente al segundo vídeo, si te saltas este primer vídeo porque dices, jo, menudo rollo, a mí que me digan exactamente cómo se hace, vas a ver correr en el segundo vídeo un montón de números, vas a ver unas gráficas, no vas a entender nada, no sabrás de dónde salen, por qué salen esos números. Entonces, como siempre digo, primero tienes que entender todo esto, tienes que entender la teoría de una manera muy somera, tampoco vamos a darla en profundidad, para que luego tú entiendas por qué le ocurre lo que le ocurre a tu conexión. Si esto no lo entiendes, luego por más que te diga a qué página web entrar o cómo hacerlo, no vas a saber muy bien lo que estás haciendo y no vas a entender lo que estás realmente haciendo. Y otra cosa que tienes que tener clara es que lo que voy a explicar es tanto válido para conexiones de fibra, es decir, lo que se llama FTTH, como para las redes de par de cobre de ADSL o VDSL. Cuanto menor sea la velocidad que tengas y peor sea la calidad del servicio que te ofrece tu operadora, más crítico será todo lo que vamos a explicar ahora. Entonces, vamos con el primer concepto de todos, que es el ping. Muchos de vosotros ya sabéis qué es el ping, pero vamos a ver qué es el ping en una conexión y qué influencia tiene la distancia. Como ya sabes, porque lo he explicado muchas veces, la información se trocea y se envía en paquetes, eso es el famoso protocolo TCP/IP. Explicado, como ya digo, de una manera muy a lo bestia, muy rápida, sin entrar al detalle, porque no vamos ahora a explicar cómo funciona un protocolo TCP/IP, las capas OSI y todo eso. Entonces, generalmente muchos de vosotros, cuando queréis ver la calidad de vuestra conexión, pues hacéis el típico test de velocidad, miréis si la velocidad que os da el test es más o menos la velocidad que habéis contratado y ya está. Algunos de vosotros incluso también miréis el ping, porque muchas de estas páginas web para hacer test de velocidad también te marcan el ping y listo. Entonces, el ping es una herramienta o una utilidad que nos mide el tiempo que tarda en ir y venir un paquete en una red. Cuando hacemos un ping contra una IP, el resultado que nos da es básicamente el tiempo que ha tardado en ir y volver un pequeño paquetito de información. Es como si tirásemos una pelota contra una pared, rebotase, vuelve a nosotros y medimos el tiempo que ha tardado en ir y venir. La manera más sencilla de mirar el ping es a través de un terminal, da igual que sea Linux, que Windows, que Mac. Abrimos un terminal, le hacemos un ping a la dirección que queramos, lo típico que se suele hacer es un ping a Google, esto es lo que me ha dado el ping a mí, como podéis ver da entre 18 y 19 milisegundos, y bueno, pues este es el ping que tengo yo contra Google. Dependiendo contra qué servidor o contra qué equipo lo hiciera, pues seguramente me daría bastante más. Nuestra operadora tiene un ping o una latencia que no podemos evitar porque depende de muchísimos factores que no están bajo nuestro control. Este es el típico dato que nos da el test de velocidad y realmente el ping lo deberemos hacer frente a algún sitio en concreto, frente a una IP en concreta, porque es el tiempo que tarda en ir y venir ese paquete a un sitio, a algún sitio. Entonces tendremos que hacer el ping contra un equipo, contra un servidor, contra lo que sea. Y la distancia, como es lógico, es un factor muy determinante. No es lo mismo que esté cerca a que esté lejos. Entonces, en el ping influye mucho la distancia entre nosotros y la IP del servidor o del equipo que queramos medir. Y también influye mucho el número de saltos que realiza la conexión para llegar desde nuestro equipo al equipo de destino que queremos medir ese ping. Todo esto lo tienes explicado en un podcast que se llama Cómo funciona Internet a nivel mundial, donde se explica cómo funcionan las conexiones, cómo se hacen los saltos y cómo se interconectan las operadoras entre sí. Es decir, está explicado de una manera yo creo que bastante entendible. La verdad es que ese podcast tuvo mucho éxito, pues cómo funciona Internet a nivel mundial y cómo se produce el tránsito o cómo se produce la comunicación entre los diferentes equipos, pues para que cuando tú te quieres conectar a una página web o a cualquier servicio o cualquier sitio, pues cómo se establecen esas conexiones. Y como escucharás en el podcast, hay un gran número de saltos, no es una conexión directa, ese paquete o esa conexión pasa por muchos sitios y bueno, ahí se explica cómo se hace todo eso.
Entonces, en el caso de los videojuegos, la distancia al servidor online es muy importante. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, una partida entre dos jugadores con una PlayStation o con una Xbox, da igual. Imaginad que los servidores de Sony o de Microsoft que están en California, es decir, los de PlayStation o Xbox, imaginad que están en California. No he perdido tiempo en mirar cuál es su situación geográfica, si os digo la verdad, podía haber mirado dónde están ubicados estos servidores, no lo he mirado, pero bueno, imaginad para el ejemplo que vamos a hacer que están colocados en California y que nosotros queremos jugar una partida online contra un jugador que además es norteamericano, que vive en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Pues que si nosotros estamos en España y el jugador contra el que estamos jugando está en Estados Unidos, tendrá una posición muchísimo más ventajosa que nosotros, porque él está mucho más cerca del servidor. Es decir, si los dos efectuamos un disparo en un juego online, ¿qué ocurrirá? Que el paquete que da la información de que hemos disparado los dos tendrá que ir desde mi router en España hasta el servidor en Estados Unidos. Y lo mismo le ocurrirá a él, pero ¿qué ocurre? Que como él está mucho más cerca, si él hiciera un ping, tardaría muchísimo menos en llegar su paquete al servidor que el mío, por lo cual, aunque los dos disparásemos justo a la vez, él me mataría a mí porque el disparo suyo llegaría antes al servidor de Sony o al servidor de Microsoft, por lo cual, para el servidor él ha disparado antes y me mataría a mí, ¿vale? Entonces, eso es algo que no podemos evitar, pues porque depende de la distancia que tengamos al servidor de juegos. Entonces, eso es algo que está fuera de nuestro control. Por supuesto, si jugamos contra un compañero de clase, contra un amigo o contra alguien que está en nuestro mismo país, pues bueno, todas estas distancias se acortan, ya no tiene tanta importancia y realmente ya da igual. Ya sabéis que hay routers que son especiales para gaming, como pueden ser los NetDuma o por ejemplo el Nighthawk de Netgear, el XR500, que estos seguramente lo veremos en otro post y en otro vídeo más adelante, que estos routers sí que son capaces de discriminar los servidores por distancia, es decir, tú les puedes configurar el router de tal manera que le digas conéctate solo a servidores que están a menos de 500 kilómetros de mí, o a 600 kilómetros, o a 1000 kilómetros. Por supuesto, siempre y cuando haya un servidor en esa distancia. Entonces así tú te aseguras que tu ping frente a ese servidor de PlayStation o de Xbox o de la plataforma que estés utilizando, que será baja porque no se te va a conectar a un servidor que tienes a miles de kilómetros y que va a tardar mucho en llegar. Entonces, como ya digo, hay routers especiales para hacer esto, son routers de gaming, son caros, pero lo que yo te voy a explicar es para hacer algo parecido, por supuesto no va a dar el mismo resultado, pero en muchos casos prácticamente sí que va a dar el mismo resultado, pues con el router que tengamos en casa, con un router, por decirlo de alguna manera, normal. Yo creo que el tema del ping más o menos ya ha quedado claro, yo creo que con esto pues ya tienes que tener claro que la distancia sí que influye. Y ahora vamos a ver otro concepto que es el buffer bloat. ¿Qué es el buffer bloat en un router? Muchas webs y muchos vídeos de tecnología, cuando abordan el tema de los routers para gaming, empiezan a divagar sobre cosas que todos ya sabemos o que todo el mundo pues más o menos debería ya saber, que es lo que os he mencionado antes, pues de tener la consola conectada a través de cable y no por Wi-Fi, y que si utilizamos un Wi-Fi, pues que sea un router bueno, que sea un dual band con la doble frecuencia de 2,4 y de 5 GHz, que sea un Wi-Fi AC, que además pues utilicemos una banda que no esté muy saturada, que elijamos el canal. Es decir, lo que os he comentado más o menos antes, que son cosas que son de lógica y que se supone pues que un jugador o un jugón pues más o menos ya sabe, es decir, son cosas que yo son artículos que los veo más por rellenar o como veo muchas veces pues que son de relleno porque luego te dicen y cómprate este router y es más publicidad de un modelo de router en concreto que porque realmente sea un artículo que de verdad te quieren explicar cómo mejorar un router. Entonces no te preocupes porque yo ahora te voy a explicar cosas que generalmente no leo por ahí en sitios de tecnología, entonces voy a explicarte un concepto que seguro que muchísimos de vosotros no conocéis, que es el buffer bloat. Entonces vamos a ver qué es esto. Un router constantemente está enviando y recibiendo paquetes de información, pues porque realmente básicamente eso es lo que hace un router, eso es un router. Un router analiza todos los paquetes que entran a él para reenviarlos a la dirección que tenga que reenviarlos, a la dirección apropiada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si la cantidad de paquetes o de información excede la capacidad de proceso de este router,
llega un momento en el que hay demasiados paquetes por la red y el router no puede gestionarlos todos. Es como si dijéramos como si se agobiara. Cuando el router se satura, los paquetes que no se pueden procesar se almacenan en una memoria para intentar gestionarlos más tarde. Esto es lo que se llama buffer. Así pues, podemos decir que el buffer en un router es la memoria en la que se guardan los datos que esperan a ser retransmitidos más tarde. El buffer bloat se produce por el exceso de almacenamiento de los datos en el buffer del router porque le llegan más datos de los que puede gestionar y eso produce un aumento de la latencia de la red. Ahora las redes son muy rápidas, de 300, de 500 hasta de 1000 megasimétricos. Podemos enviar y recibir mucha información a la vez, pero hace falta que toda esa información pueda gestionarla nuestro router. Si le llegan más datos de los que realmente es capaz de manejar, por decirlo de alguna manera, se va a agobiar y se va a producir una ralentización de la red, porque el router no puede. Ahora es cuando vais a entender mucho mejor mi enfado en los 2 últimos podcasts que hice sobre que las operadoras nos estaban timando porque nos querían subir el precio de la cuota y doblarnos la velocidad. No basta con que nos doblen el ancho de banda de la velocidad que nos ofrecen. Hace falta que nos den equipos capaces de gestionar todo ese ancho de banda. De hecho, lo peor que puede pasar en una red es la pérdida de paquetes. En este caso, si se produce una pérdida de un paquete, el router tendrá que volver a pedir otra vez el mismo paquete al servidor y empieza todo el proceso de nuevo. Entonces vuelve a pedir el paquete, vuelve a haber otra vez más paquetes en la red, vuelve a haber más tráfico en la red, esto empeora la situación del router porque tiene que gestionar otra vez más paquetes y entraría pues como si dijéramos en un bucle autodestructivo. Entonces podrías pensar, vale, pues ya está, colocamos un buffer, una memoria mucho más grande para que no se pierdan paquetes y ya está. Pues no, colocar una memoria muy grande tampoco es la solución porque un buffer muy grande en un router también puede tener consecuencias muy negativas. Si el tamaño del buffer es muy grande, puede hacer que las aplicaciones que necesitan los datos en tiempo real, como ya he dicho antes, los juegos online, la telefonía de voz sobre IP, el control remoto de ordenadores, es decir, cosas así, sufran retrasos porque estos datos, en vez de reenviarlos el router, puedan ir a parar al buffer, por lo cual no lleguen a tiempo a su destino. Hay que intentar lograr un compromiso entre velocidad y rendimiento. Volviendo al caso de los videojuegos. Imagina que justo el paquete en el que va la orden de disparar se pierde y nunca llega al servidor de destino. Nunca llega al servidor de la PlayStation, por poner el caso. O que el paquete donde va el dato de que acabamos de disparar, en vez de salir por el router, en vez de retransmitirlo el router, lo que ocurre es que va a parar al buffer y lo retransmite pues mucho más tarde. En ambos casos el resultado es el mismo. Aunque tú hayas disparado antes, en el caso hipotético que estábamos antes jugando contra otro jugador en un juego online, aunque tú hayas disparado antes que ese otro jugador, la orden de disparo no llega al servidor, por lo cual el servidor para él tú no has disparado. O incluso aunque aprietes el botón de disparo de tu gamepad antes que tu contrincante, si tu orden de envío del disparo va a parar al buffer, lo que ocurrirá será que a lo mejor lo retransmite unos segundos más tarde. Entre tanto, aunque sea más tarde, dispara tu contrincante, por lo cual para el servidor, que es lo que cuenta el servidor de Sony o de PlayStation, tu contrincante ha disparado antes, por lo cual te acaba matando. ¿Cómo acaba esto? Pues como acaba siempre. Pues tú, como un loco, enfadado, es que yo le he disparado antes, es que yo le he disparado cuando estaba de espaldas y aún le he dado tiempo a girarse y dispararme él a mí. Esto yo lo he oído muchas veces, pues porque yo no soy jugón, a mí no me gustan los videojuegos, pero mi hijo sí que juega y más de una vez pues le oigo pues como está enfadado pues porque le han matado cuando no le tenían que haber matado. Entonces esta captura la he hecho en mi propia conexión, esta captura es de mi propia red y como puedes ver en la subida, en el uploading, llega a haber un retardo de 900 milisegundos, de casi un segundo, más de 900 milisegundos. Yo he llegado a ver casos de casi 6000 milisegundos, es decir, de 6 segundos. Eso es una barbaridad. Imagínate que tú apretas el botón de disparo, volvemos al típico caso que estamos siempre con un videojuego, tú apretas el botón de tu gamepad para disparar y 6 segundos más tarde es cuando el router, después de que ha pasado por el buffer, es cuando envía la orden al servidor. Y luego además a eso hay que sumar el tiempo de llegada desde el router hasta el servidor, es decir, como si dijéramos el ping. Es una locura, es decir, te matarían sí o sí. 6 segundos de diferencia es muchísimo. Entonces es un caso muy extremo 6 segundos, pero estoy seguro que muchos de vosotros cuando luego os explique cómo hacer estas pruebas vais a ver cómo vais a tener unos buffer bloat de 1 segundo y pico, de 2 segundos, es decir, muchísimo tiempo.
Una cosa que tienes que tener clara es que cuando estamos en un juego online necesitamos que la latencia sea muy baja. El tener 300 o 500 o 1000 megasimétricos nos da igual, porque la cantidad de información que tenemos que enviar al servidor es muy pequeña. Realmente cuando nosotros efectuamos un disparo, vuelvo al caso de siempre, cuando efectuamos un disparo, el paquete de información disparo, por decirlo de alguna manera, es muy pequeño. ¿Qué más nos da tener 500 megasimétricos? Lo que nos hace falta es que lo envíe muy rápido, no tener un ancho de banda muy grande. Muchísima gente, cuando su operadora le propone subir la velocidad o cambia los planes y ahora tenemos planes con velocidades altísimas, como ya digo, ahora puedes contratar en muchísimas operadoras 1 giga de velocidad. Mucha gente lo contrata porque se piensa que al tener 1 giga de velocidad simétrico o 500 megasimétricos, en los juegos online va a tener muchísima ventaja porque mi conexión es que ahora es muy rápida, es que tengo 500 megas. Están muy equivocados. El tener 500 megas no te vale para nada. Lo que tú necesitas es optimizar tu router para condiciones de gaming, no para tener un ancho de banda muy grande, sino para tener una latencia muy pequeña. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto del buffer bloat? Pues algunos fabricantes de routers han colocado buffers demasiado grandes en sus equipos. En estos routers el buffer bloat ocurre pues cuando la red se congestiona y hace que los paquetes permanezcan en la cola del buffer durante demasiado tiempo. Si recordáis, cuando expliqué qué es la aceleración caché en un NAS, que lo expliqué en un vídeo, os comenté los tipos de caché que hay. En un sistema de caché, o lo que es en nuestro caso actualmente de lo que estamos hablando del buffer, está el tipo FIFO. FIFO quiere decir First In, First Out, o lo que es lo mismo, el primero que entra es el primero que sale. Si la memoria es demasiado grande, genera colas muy largas, aumenta la latencia y empeora el rendimiento de la red. Ya sabes que a mí me gusta hacer analogías con cosas cotidianas, con cosas del día a día para que se entienda mejor, entonces os voy a poner un símil porque entiendo que esto del buffer bloat a alguno pues le puede liar y le puede costar un poquito pues de entenderlo. Imaginad que las redes son autopistas o carreteras por las que circulan los coches. Este símil ya lo he puesto muchas veces, si me sigues en los podcasts y en los vídeos ya sabrás que lo he utilizado muchas veces porque es un símil que se asemeja mucho a una red. Las carreteras son las redes por las que circula la información y los coches serían los paquetes de información. Entonces, si en una autopista en una hora punta intentan circular muchos más coches de los que caben, se producirá un atasco y los coches en vez de ir a 120 pues irán muchísimo más despacio, eso es lógico. La manera de controlar todo esto en principio pues parece fácil. Podemos colocar un policía o un agente regulador que deje solo incorporarse en la autopista los coches que realmente puedan circular por ella sin producir ni colapsos, ni retenciones, ni atascos, es decir, los coches que realmente caben. Lo que hará este agente será regular el tráfico en función pues, de las circunstancias que haya en cada momento. Si llega más tráfico del que realmente cabe en la autopista o en la carretera, podemos dejar los coches que no quepan, los podemos dejar aparcados temporalmente en un parking, pues esperando a que llegue su turno para salir. Con esta medida que conseguimos, pues que los coches que están dentro de la autopista vayan rápidos porque son los coches que realmente caben y no habrá atascos. Y luego, por otro lado, tenemos los coches que esperan en el parking, que tendrán que esperar a que llegue su turno, a que se despeje un poquito la autopista para poder salir. Entonces el tiempo de su trayecto será doble. Por un lado, el tiempo que van a estar aparcados dentro del parking, nunca mejor dicho, más luego el tiempo que van a tardar en recorrer el trayecto de la autopista, es decir, el trayecto que inicialmente iban a recorrer. Con este sistema, con el de FIFO, el de First In, First Out, todos los vehículos son tratados de la misma manera. Da igual que sea un camión, que sea una moto, que sea un coche, que sea una ambulancia, que sea un turismo, da igual. En el momento que la autopista se satura, todos los vehículos que van llegando se les va enviando al parking y conforme se va despejando la autopista, conforme va habiendo más hueco, los primeros coches que han entrado al parking pues son los primeros que van saliendo, como respetando un turno de entrada. Es decir, aquí son todos iguales, no hay ninguna prioridad. ¿Qué otra opción tenemos? Pues que la policía dé prioridad a unos vehículos frente a otros, que los discrimine. Por ejemplo, los vehículos que transportan cargas valiosas, como puede ser, por ejemplo, una ambulancia, como puede ser un camión de bomberos. En nuestro caso, los datos valiosos serían los paquetes de los datos de los juegos online, tendrían prioridad, por ejemplo, sobre los camiones, que transportan mucha información, que son muy pesados, pero que realmente, aunque lleguen un poquito más tarde, da igual. Entonces, en nuestro caso, en una red, por ejemplo, un camión podría ser las descargas P2P, es decir, en una descarga P2P descargamos mucha información, sería un camión que lleva mucha información, pero que realmente nos da igual que llegue
unos milisegundos o unos segundos más pronto que más tarde, nos da realmente igual. Entonces, en el caso de que haya mucho tráfico, los vehículos con mayor prioridad, pues como ya he dicho, ambulancias, bomberos, coches de policía, vehículos de ese tipo, no tendrán que esperar. Es decir, aunque esté un poquito saturada la autopista, ellos no tendrán que irse al parking directamente, entrarán a la autopista. Y sin embargo sí que lo harán los camiones cuando lleguen cargados, o los turismos normales, pues cuando lleguen a la autopista, si está saturada, los enviarán al parking. Entonces, de esta manera, como podéis ver, los paquetes de datos procedentes de servicios críticos en tiempo real, como ya he dicho, los videojuegos, la telefonía, videoconferencias, datos de sensores, cosas así, tienen preferencia sobre otros, pues como puede ser una descarga P2P, el correo o la navegación web. ¿Por qué? Pues porque aunque un correo te llegue 2 segundos más tarde, te da igual, no es un servicio crítico. O si estás cargando una página web porque estás navegando por internet, que le cueste un segundo más llegar esa información para recargar la página web en tu navegador, realmente también te da igual. Aunque llegue con un poquito de retardo, no pasa nada. Cosa que, como hemos visto, no ocurre en los juegos online o, por ejemplo, lo que ocurre en la telefonía. Si en la telefonía hay un retardo de paquetes, lo que te va a ocurrir es que la telefonía de voz IP, de VoIP, que es la que actualmente se utiliza, pues que la vas a escuchar mal, se va a escuchar con cortes, es decir, se va a ir todo mal. Entonces, este sistema segundo, como habéis visto, es muchísimo más eficiente. Y es lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver a continuación, y es lo que se llama Quality of Service, que es lo que veréis escrito muchas veces como QoS. Una cosa que me ha venido a la cabeza, una nota que quiero decir antes de que se me olvide, es que si os habéis fijado, el buffer bloat básicamente es porque el router tiene que gestionar mucha información, tiene que gestionar muchos paquetes, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tú utilizas un NAS en tu red o realizas muchas transferencias entre distintos equipos dentro de tu propia red, en tu propia LAN, yo te recomiendo que utilices un switch. Si queremos descongestionar al router de esta carga de trabajo, para nada vamos a hacer que todo el tráfico interno, el tráfico de nuestra red interna pase por él. Para eso lo mejor es colocar un switch y que el tráfico interno lo gestione el switch. Seguro que el router te lo va a agradecer. Básicamente el router está para dar acceso al exterior, para salir al exterior, para dar acceso a internet. Para todo lo que es la parte interna, para todo lo que es tu red interna, utiliza un switch. ¿Por qué? Porque es muy barato. Porque los switch hoy en día gestionan todo esto muy bien. Vas a descongestionar todo ese tráfico que pasa por el switch del router y vas a tener un router que será mucho más eficiente, y más hoy en día con los routers de las operadoras que son muy malos y que un switch es muy barato. Entonces, como ya digo, yo siempre he utilizado switch. Dentro de tu propia red utiliza un switch. Por supuesto, siempre que sea una red que haya un mínimo de tráfico dentro de la red, pues porque tengas un NAS o porque manejar datos entre tus propios equipos. Si tú lo único que tienes es un router que lo único que hace es, pues, lo típico, un par de teléfonos móviles, la tele y un ordenador, que entre ellos no se hablan, por decirlo de alguna manera, entonces un switch no te hace gran papel. Si todos los equipos que tienes son para conexión al exterior, pues bueno, entonces no te hace falta el switch. Bueno, entonces retomo el tema que estaba comentando, volvemos al Quality of Service. QoS son las siglas de Quality of Service, quiere decir calidad de servicio en español, y podemos definirlo como un conjunto de tecnologías o de mecanismos para dar prioridad a unos paquetes frente a otros en una red en función de su importancia. En definitiva, en un router el Quality of Service debe clasificar los paquetes de los datos en función de la prioridad que hayamos asignado y reenviarlos por la red a su destino o mandarlos a la cola de salida. Los criterios para establecer esta clasificación pueden ser muy diversos, de muchas maneras, como por ejemplo lo podemos hacer en función de la MAC address, o en función de la IP, o del puerto tanto de origen como de destino, del protocolo, del tamaño del paquete, de la boca física o el puerto por el que ingresa el paquete en el router, del nombre de la Wi-Fi, del SSID, de los identificadores de la VLAN. Bueno, realmente se tiene que decir VLAN, pero yo ya sabéis que siempre lo castellanizo para que lo entendáis mejor. Es decir, de muchísimas maneras. El Quality of Service puede llegar a ser algo muy complejo. Entonces, como de costumbre, yo lo voy a explicar para una red doméstica, lo voy a explicar para algo muchísimo más sencillo, más asequible. Entonces aquí podemos ver una imagen en la que tenemos la distribución de un ancho de banda con y sin Quality of Service.
Entonces, pues aquí he puesto en esta imagen pues 3 servicios distintos. En azul iría los videojuegos de una PlayStation o de una Xbox. En rojo iría Netflix, YouTube, el correo, los servicios web, es decir, básicamente lo que llamamos Internet. Y luego en una tercera línea he puesto la telefonía o lo que es lo mismo la VoIP o voz IP. Entonces, si no tenemos una distribución de Quality of Service, ¿qué ocurre si, por ejemplo, hay varias personas viendo vídeos sobre demanda? Están viendo Netflix o YouTube. ¿Y qué ocurre si de momento hay un pico y necesitan un ancho de banda muy alto y se comen todo el ancho de banda que nos da nuestra operadora? Pues como podemos ver en la imagen, aquí y aquí, lo que ocurre es que se come todo lo que es la parte del ancho de banda de los videojuegos. Es decir, si por ejemplo aquí, como estamos todo el rato con el mismo ejemplo, justo efectuamos un disparo con el gamepad de la PlayStation, ese paquete no va a salir. ¿Por qué? Porque el router está congestionado y todo el ancho de banda se lo está dando, en nuestro caso, a Netflix. Por lo cual, como podéis ver, la parte de videojuegos, la parte en azul, básicamente se corta, no tiene salida. Por lo cual, ahora mismo en este esquema no podría salir lo que sería la orden de disparo del gamepad. Más adelante ocurriría lo mismo. Habría un pico de demanda de la zona roja que se mete dentro de la zona azul y directamente la zona azul, o lo que es lo mismo, el ancho de banda correspondiente a los videojuegos, pues sería inexistente, por lo cual sería una manera, como veríamos, que si nosotros estamos con Netflix o con YouTube, puede haber momentos puntuales en los que se sobrepone Netflix y se apodera a los videojuegos. Y lo mismo ocurriría en la parte de abajo, en la parte de la voz IP, de la telefonía. Llega a entrecortarse de tal manera que si nosotros estamos hablando por teléfono, esos paquetes llegarían con retardo o directamente no llegarían, por lo cual la conversación se oiría mal, se oiría entrecortada. Sería básicamente como cuando estamos hablando con un teléfono móvil y no hay cobertura que se entrecorta, pues ocurriría algo parecido. Esto, claro, es un ejemplo muy tonto, pero por ejemplo en un SAT, en una empresa que tenga líneas telefónicas de atención al cliente, la telefonía tiene total prioridad. ¿Por qué? Porque estás dando una calidad de servicio a unos clientes que se tiene que mantener. La telefonía en estos casos es prioritario. No es lo mismo en tu casa, que la telefonía, pues muchos la voz IP, es decir, el teléfono fijo, ni lo utilizan, que en una empresa. Entonces es un juego muy tonto que lo he querido poner así pues porque estábamos centrándolo en los videojuegos, pero como ya he dicho, esto no lo imaginéis en el tema doméstico y de videojuegos, podéis imaginarlo en cualquier faceta de internet o de una empresa o de vuestra casa. ¿Y qué ocurre si ahora hacemos un Quality of Service? Pues nos vamos a la imagen de abajo. Entonces, hay muchas maneras de establecer este Quality of Service. Básicamente, en el Quality of Service de la imagen de abajo, lo que ocurre es que le damos un ancho de banda a cada servicio. Por lo cual, vamos a ponerlo en números redondos. Imaginad que tenemos contratados 30 megas por segundo. Entonces, a los videojuegos le podríamos dar un ancho de banda de 10, a Netflix, YouTube, correo y web otros 10 y a la telefonía otros 10. De tal manera que si nosotros estamos viendo Netflix y YouTube y en un momento demanda más de 10, pues no va a poder pasar de esos 10 megas por segundo, se va a tener que conformar con esos 10 megas. ¿Qué ocurrirá? Pues que seguramente Netflix o YouTube pixelarán, se verá mal el vídeo, pero si tú estás en ese momento jugando a videojuegos y un familiar tuyo, alguien, tu hermano, tu padre, quien sea, está viendo Netflix, no va a interferir en tu videojuego. No va a ocurrir, como en el caso anterior, de que este ancho de banda de Netflix se coma el ancho de banda de los videojuegos. Y lo mismo ocurriría con la voz IP. Sería una manera de hacer un Quality of Service, es decir, que cada servicio, cada aplicación tenga asignado ya de una manera predeterminada un ancho de banda del que no se puede salir. Vamos a verlo en esta otra imagen. Básicamente sería algo muy parecido, sería lo mismo. Entonces sería el ejemplo de distribución de servicios dentro de un cable Ethernet, es decir, de nuestra conexión, ¿vale? Asemejamos nuestra conexión de internet a un cable. Entonces, como podemos ver, tenemos un ancho de banda, que es el que tenemos contratado, el que tenemos con nuestra operadora, y en primer lugar tendríamos la capa de Quality of Service. Entonces, en esta manera lo que hacemos es una equiparación de una división física, que sería en un cable que lo pudiéramos cortar por secciones, a algo que va a hacer el router, que va a hacer de una manera lógica, es decir, a través de los datos.
sería como una capa de abstracción del Quality of Service que lo que hace es clasificar los paquetes en función de los parámetros que hayamos configurado previamente. Entonces, como podemos ver, aquí le hemos dado pues básicamente la mitad del ancho de banda. En este caso pues he puesto Netflix y YouTube pues porque me ha dado así. Realmente sería un streaming de vídeo. Imaginad, por ejemplo, en una empresa de una joyería que el streaming de vídeo son las cámaras de seguridad, las cámaras que tiene a lo largo de toda la joyería. El streaming de vídeo de esas cámaras, que pueden ir a parar a una central remota pues que está grabando todo ese streaming de vídeo, puede ir a parar a un NAS, puede ir a parar a muchos sitios. Entonces, ese streaming de vídeo tendría preferencia sobre los backups, sobre la navegación web, sobre cualquier otra cosa. Por supuesto, en una joyería no va a haber un ancho de banda específico para videojuegos, pero lo que quiero que entendáis es que en una joyería, por ejemplo, el streaming de vídeo tendría preferencia sobre el resto, porque es muy importante en una joyería o en un banco el streaming de vídeo. ¿Qué ocurriría en una empresa que hace backups? Pues que a lo mejor el backup tiene preferencia sobre el resto. Entonces, lo que quiero que entendáis es que sea una empresa, sea en vuestra casa, sea donde sea, este Quality of Service vosotros tenéis que decidir cuáles son vuestros servicios principales. En caso de que la red se sature, ¿qué es lo que tiene preferencia para mí? El streaming de vídeo, las descargas, los videojuegos. Cada cual tiene que decidir en su empresa o en su casa cómo hace este Quality of Service, es decir, a qué le da prioridad. Y como podéis ver en la imagen, pues cada servicio es como si estuviera dentro de un cable más pequeño, dentro de una manguera más gruesa, como si cada servicio fuera por un cable independiente que no se mezcla con el resto de las aplicaciones o de los servicios. Por supuesto, esto es de una manera lógica, se hace a nivel lógico, no a nivel físico, pero bueno, yo creo que más o menos lo que es la idea del Quality of Service, pues ya la entendéis. Y lo que sí que tiene que quedar muy claro, lo que he dicho antes, nosotros somos los que decidimos este Quality of Service, cómo lo configuramos. Hay muchas maneras de configurar el Quality of Service, luego nosotros veremos una manera muy sencilla, la más rudimentaria, pero que para nuestro caso de los videojuegos, o en nuestro caso de tener una primera aproximación a una latencia muy baja, nos va a venir muy bien. A lo mejor más adelante en otro vídeo pues se pueden explicar pues un Quality of Service pues más avanzado y bueno, más adelante tengo pensado hacer varios vídeos sobre VLAN y bueno, explicaremos cómo segmentar el tráfico y cómo diferenciarlo y cómo dar prioridad a unos paquetes sobre otros, pero bueno, de momento os tenéis que quedar con la idea del Quality of Service. Y ahora pasamos al siguiente punto que es el jitter, el siguiente concepto que es el jitter. Teóricamente todos los paquetes deberían tardar el mismo tiempo pues porque circulan por la misma red y bajo las mismas condiciones, eso es lógico. Pero no siempre es así. Un paquete puede sufrir un retardo en relación a otro enviado inmediatamente antes o después. Aquí en esta imagen vemos una trama perfecta sin jitter, entonces los paquetes con la información se van enviando de una manera asíncrona, de una manera perfecta, espaciados en el mismo tiempo. ¿Y luego qué ocurriría en una trama con jitter? Pues que se van agolpando. Unos paquetes se reciben antes, otros después, con diferente distancia temporal entre unos y otros. Entonces eso no es bueno. Imagina, por ejemplo, que un paquete de información tarda 30 milisegundos en llegar al destino. Y otro, en vez de tardar 30, que sería lo normal, si el primero ha tardado 30, pues el segundo que tardará 30. Pero imagina que el segundo en vez de 30 tarda 50 milisegundos. Luego otro tarda 40 milisegundos y así sucesivamente. Lo lógico sería que todos tardasen lo mismo. Todos viajan por la misma red, tienen el mismo origen y el mismo destino. Entonces, esa diferencia de tiempos entre unos y otros, esa variación o esos retardos entre paquetes dentro de una misma comunicación o de una misma trama, es lo que se llama jitter. Vamos a verlo en el caso de una carretera, de unos coches, ya sabéis que a mí me gusta pues explicarlo todo con ejemplos más cotidianos. En una carretera, ¿qué ocurre? En el caso de arriba, cuando no tenemos jitter, todos los coches van a la misma velocidad, con la misma distancia de separación, a una velocidad uniforme, es decir, sería una situación ideal. En esta carretera el tráfico iría muy fluido, porque no habría retenciones, no ocurriría nada. ¿Qué ocurre en el caso de abajo? Cuando tenemos jitter, pues ocurre lo que generalmente ocurre en el tráfico. Un coche va más rápido, otro va más lento, uno acelera, el otro frena, el uno guarda una distancia de seguridad muy grande, el otro va con el morro pegado al culo del de delante. Cuando en una carretera tenemos estas circunstancias de conducción, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues que al final generalmente siempre hay un accidente. Un coche frena, el otro le da un golpe. El caso es que la circulación se vuelve lenta, se vuelve torpe
Y básicamente ese es el motivo por el que se producen los atascos en una carretera. Básicamente ese es el motivo. Muchas veces vamos por una carretera y hay un atasco, de repente se va el atasco y no ha habido ningún accidente, no ha habido nada. ¿Qué ha ocurrido? Pues básicamente es eso. Que las diferencias de velocidades y de conducciones de unos y de otros hace que la conducción se vuelva lenta y torpe. Pues algo muy parecido ocurre en una red. Si los paquetes viajan de una manera muy descontrolada, con grandes diferencias de tiempo, el jitter puede ocasionar distorsiones que aumenten mucho la latencia. Las causas de este jitter pueden ser muchas. Una red muy congestionada, una pérdida de sincronización o simplemente pues porque aunque el origen y el destino del paquete sea el mismo, viajan por diferentes rutas. Como he explicado antes, los paquetes muchas veces pueden tener el mismo origen y el mismo destino, pero ir por diferentes caminos. Entonces, si el jitter es demasiado grande, no puede garantizarse que la información llegue a tiempo, según en qué tipo de comunicaciones los datos tienen que enviarse y recibirse en un tiempo determinado. Si hay una diferencia de tiempo muy grande, la comunicación no es válida, no es buena. Como es lógico, como hemos explicado antes, el buffer bloat también puede causar una variación en el retardo de los paquetes. Cuando un router está configurado para utilizar buffers demasiado grandes, muchas aplicaciones que necesitan ejecución en tiempo real pueden verse afectadas o incluso prácticamente llegar a ser inutilizables, pues porque si este buffer bloat va retrasando mucho la salida de paquetes, pues distorsiona toda la red. Entonces, a ver, una conclusión final. Dependiendo del tipo de uso que hagamos de Internet, todo esto que acabo de explicarte puede afectarte más o menos. Si, por ejemplo, principalmente haces un uso de navegación web, de descargas P2P, pues la latencia no te va a influir mucho. En este caso, por ejemplo, en el de las descargas P2P, pues lo que queremos es aprovechar al máximo el ancho de banda que nos da nuestro operador, descargar la mayor cantidad de ficheros posible en el menor tiempo posible. Eso está claro. Entonces aquí la latencia no te va a importar mucho porque realmente manejas cantidades muy grandes de información y que les cueste un poquito más, un poquito menos llegar a cada paquete o a la información realmente te da igual. Pero ¿qué ocurre? Si lo que queremos es jugar un juego online, no necesitamos un ancho de banda muy grande, sino que la latencia sea muy baja. Vuelvo a insistir, sé que soy muy pesado, que esto no solo es para el tema de videojuegos. Lo estoy centrando en el tema de los videojuegos porque me habéis preguntado, pero en el ámbito profesional y empresarial sería exactamente igual. Hay muchísimas aplicaciones y muchísimos servicios empresariales en los que la latencia juega un papel importantísimo. Entonces, ahora que ya sabemos las causas del aumento de la latencia y del retardo de la red, vamos a ver cómo medirlo, vamos a ver qué posibles soluciones podemos adoptar, pero eso por desgracia lo vamos a ver en el siguiente vídeo porque este vídeo ya se ha hecho muy largo, no quiero extenderme mucho más. Entonces, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo configurar un router para gaming, cómo configurar un router para baja latencia, vuelvo a insistir, sea para gaming, sea para cualquier otra aplicación. Vamos a ver cómo medir todo esto y vamos a ver una configuración básica pero que es muy efectiva. Como siempre digo, lo vamos a hacer con herramientas gratuitas de una manera muy sencilla, no hace falta que tengáis grandes conocimientos sobre redes, lo vamos a hacer de una manera que todo el mundo lo va a poder hacer. Entonces, yo de momento me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Como ya sabéis, si queréis más información podéis ir a Naseros, en www.naseros.com. A mí me podéis encontrar en Twitter en @naseros_com. Luego también está el grupo de Telegram, es un grupo de Telegram que es muy activo. Hoy lo he mirado y había más de 1700 personas en el grupo. Yo creo que es el grupo más grande del mundo de Telegram sobre NAS, sobre redes, sobre almacenamiento, sobre multimedia. Allí vais a encontrar a muchísima gente que os va a ayudar. No quiero decir que os unáis y que leáis todo el timeline y todos los mensajes porque es imposible, porque hay muchos mensajes, pero sí que de vez en cuando si entráis y leéis los mensajes vais a aprender muchísimo. Y luego también están los podcasts, ya sabéis que Naseros tiene su propio podcast. Hay muchas cosas que trato en el podcast que no es para tratarlas en un post ni para tratarlas en un vídeo. Muchas veces el podcast es el canal más adecuado. Allí no solo hablo de estas cosas, hablo de muchísimas más cosas en general de tecnología. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento porque siempre que publico un podcast se suele ir al número 1 en iTunes, tiene muy buena acogida y bueno, pues la verdad es que, como suelo decir, pues estoy muy orgulloso pues por todo el feedback que recibo tanto a través de YouTube como a través de los podcasts, de todos los medios que tienen Naseros. Y luego finalmente, pues como suelo decir siempre, si te ha gustado el vídeo, pues puedes compartirlo con tus amigos, con familiares, puedes indicarle pues que este vídeo les puede ayudar, puedes darle difusión por las redes sociales. Si no te has apuntado al canal de YouTube, pues te puedes suscribir para estar al tanto de todo lo que se va publicando.
Y ya finalmente, pues si te ha gustado el vídeo, pues puedes darle un like con el dedito arriba, te lo agradeceré porque ayudas a darle mayor difusión a este canal de YouTube. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima y adiós.